Muy buenas, me llamo Hugo Pérez Oriente y me encantaría salir en Roca Project. Me encantaría entrar porque hay tres mensajes que principalmente tengo el objetivo de dar, y son los siguientes. El primero es que el sentido de la vida existe. El sentido de la vida existe. El segundo es que Dios también existe y que es lo contrario a lo que muchas veces nos han pintado. No es algo sobrenatural ni abstraído de las cosas materiales. Todo lo contrario, es lo más natural que existe. Lo más animalístico también. Y lo que más ama, cosas materiales, aunque eso no es ser materialista. Ser materialista sí que es ser peor como persona, no menos que nadie, sino peor como persona que el que no es materialista. No tiene nada que ver con todo esto, tampoco tiene nada que ver con lo salvaje. Dios no es algo salvaje, absolutamente no, absolutamente lo contrario. O cosas que se suelen relacionar con lo animalístico muchas veces, no. Y por último, el tercer mensaje es que todos podemos llegar a ser un Dios. O lo que es lo mismo, llegar a nuestra propia plenitud, la cual es el sentido de la vida. Y que no tiene absolutamente nada de ostentoso ni de lujoso ser un Dios o poder llegar a ser un Dios. Todo lo contrario, porque Dios es lo más básico que hay, lo más rudimentario, es decir, lo más natural, ¿no? Como decíamos. Y lo rudimentario, lo básico, es lo que no tiene nada. Es lo contrario a lo ostentoso, a lo lujoso, a lo que es por encima del hombro de otro, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, también vengo a dar el mensaje de que no hay nadie mejor que nadie. Absolutamente nadie mejor que nadie. Jesucristo, de hecho, por ejemplo, vino a enseñar todas estas cosas. Jesucristo al mostrarnos que era de carne y hueso, que sangraba como todos los demás, y que caminaba como todos los demás, y comía como todos los demás, etc., nos mostró que todos podemos llegar a ser dioses, porque incluso un ser de carne y hueso como él, y como tú, y como yo, pudo llegar a ser un dios, mostrándolo, ¿no? Haciendo todos esos milagros que él hacía tan sumamente increíbles. Y entonces, si él pudo hacer esas cosas y por tanto era un dios, él que era de carne y hueso, él que también sangraba, también comía, también caminaba, dos patas también, entonces todos podemos llegar a ser dioses. Y no hay nadie mejor que nadie, porque todo el mundo puede llegar perfectamente a eso, al propio sentido de la vida, que es lo mismo en realidad. Y aunque en ciertos momentos o épocas no seamos aún eso, no hayamos llegado a la perfección, porque Dios es la perfección, ¿no? O sea, igualmente podemos llegar, no somos menos que nadie, ni siquiera menos que ningún Dios, porque al igual que él o ella que llegó, tú también puedes llegar a ello. Y pues voy a contar un poco mi vida y cómo he llegado a este punto de proponerme dar estos mensajes, ¿no? Voy a contarlo un poco, ¿no? Yo, como ya dije, soy Hugo, me llamo Hugo Pérez Oriente. Me crié cuando era pequeño en Andalucía. Tuve una circunstancia muy complicada, de hecho, más que mucha gente. Sufrí me hicieron un bullying, un acoso descomunal cuando yo era bien pequeño. Y en general, también con muchas cosas bonitas y buenas, pero en general tuve un ambiente muy hostil, ¿no? Pero pese a eso, yo siempre he sido una persona muy aventurera, o bueno, por lo general, ¿no? En mi vida, desde que nací, ¿no? Pues yo he sido una persona muy aventurera, con mucha esperanza. Yo, por ejemplo, cuando tenía unos 7, 8 años, me fui de Algeciras, de ahí donde yo estaba. Las únicas 2 personas con las que yo me sentía seguro en el colegio desaparecieron.
eran 2 niñas con las que yo me llevaba muy bien, que eran mis amigos del alma, mis amigas del alma. De hecho, incluso en el fondo estaba enamorado de una de ellas y ella de mí. No lo descubrí hasta mucho más tarde después, porque eso se borra por el trauma, ¿no? Y fue un palo enorme pasar de eso a otra etapa, pero a pesar de eso me lo tomé con una valentía y una aventura increíble. Y así fue, cuando teníamos solo unos 8 años. Pese a todas esas circunstancias tan complicadas, fue uno de los mejores años que tuve, bueno, el mejor hasta entonces, ¿no? Cuando tenía unos 15 años también, circunstancias muy complicadas. Mi madre tuvo cáncer, se separaron mis padres, complicaciones médicas también conmigo, de pastillas que no funcionaban, etcétera. A pesar de todo, fue también uno de mis mejores años porque de nuevo dije, no, he de volver a como era cuando tenía esos 8 años y me lanzaba a la aventura y tal, y ser yo mismo de nuevo, con esa ilusión, ese comerme el mundo, ese propósito que yo tenía de enseñar, aprender y enseñar, tal como estoy haciendo ahora, ¿no? Y tengo el objetivo de hacer con el podcast, encontrar mi propia plenitud en ello. Pues yo me planteé eso, y eso, pese a todas esas circunstancias adversas, más que en ningún otro momento apenas hasta entonces, desde que tenía uso de razón, ¿no? Pues fue uno de mis mejores años. Me pasó de nuevo a la universidad, llegué a unos momentos en los que estaba, de hecho, crítico, no lo he pasado peor, vamos. Algo horrible, no lo recomiendo a nadie, completa depresión, pero me sacó esa esperanza, ese ejemplo de mí mismo en esos momentos, ¿no? Y desde entonces cambié por completo mi manera de ver las cosas. Cuando era esa época de depresión y demás, era yo machacarme, automachacarme, presionarme, y creía que yo así de hecho podía ganar incluso más claridad mental, y todo lo contrario. O llegar a cosas más profundas, todo lo contrario. O yo qué sé, o encontrar pareja más fácilmente, que desde entonces, desde aquel desamor de cuando tenía solo unos 8 años, yo no lo sabía, pero en base a ese trauma me había ido fatal con la mujer precisamente. Y cambié por completo el prisma a un prisma completamente distinto, de presionarme, estar lo más tranquilo posible, porque dije, Dios, en esos momentos, con 8 años, con 15 años, la circunstancia era súper jodida, y pese a todo, teniendo yo tanta calma y tanta esperanza, fue unos momentos maravillosos, y en los que más me construí, me desarrollé yo como persona, más constructivo fue esos momentos. Entonces tenía que ser todo lo contrario. Luego, cuando más me presionaba y demás, peor fue, peor estuve yo y peor me fue, ¿no? Esos momentos de depresión y demás, como cuento. Y al cambiar ese prisma completamente, subí como la espuma, y llegó un punto, una ocasión, hace ya casi 2 años, en el que llegué a tener un perdón sumo, perdonar de todo corazón a todo aquel que había sido malo conmigo, pese a que había sufrido tanto bullying, me habían hecho tanto bullying, problemas familiares o cosas jodidas familiares también, muy gordas, etcétera, etcétera, mucha gente. Y decidí perdonarlos de todo corazón, precisamente cuando me di cuenta de que tenía que ser real, que no hay nadie mejor que nadie, ¿no? Lo que venía diciendo antes. Y entonces, un ser de luz, porque yo sabía que estaba ahí, porque sabía que había un ser vivo, pero no se veía ningún cuerpo a simple vista, pero lo sabía también como sé que aquí está la palma de mi mano. Y ese ser me dio certezas increíbles, incluso respuestas a enigmas de la física. También me dio la certeza de que todos llegaremos, de hecho, a ser seres de luz, seres como ese mismo ser, con una felicidad increíble. Muchas más cosas profundas que yo hasta entonces, todas ellas, las estaba teorizando, todo eso lo estaba yo teorizando, pero no lo sabía. Y se me confirmó, me dijo sí. Y desde entonces he tenido muchas más revelaciones
increíbles. Y yo no he tenido ninguna FM, no he tenido ninguna de esas cosas con las que se suelen tener grandes revelaciones, pero a través de ese perdón, de esa tranquilidad en mi vida tan grande, llegué a todo esto, y desde entonces he tenido grandísimos episodios de revelaciones y espirituales. Desde entonces acabé con la que es actualmente mi pareja y que vamos a hacerlo, no vamos a romper nunca. Tenemos una conexión increíble, como pocas veces se ve. Y eso que los dos aparentemente somos como menos que otros, ¿no? Ella tiene movilidad reducida. Yo siempre he sido pues neurodivergente, llámalo como quieras, nunca me lo han diagnosticado bien, ¿no? Bueno, si es que eso es digno de un diagnóstico exactamente, pero bueno. Por esa razón también me costaba mucho encontrar pareja, desenvolverme en el mundo. Muchas veces creía la gente de que yo no me enteraba de nada, si siempre estaba empanado, que me decían que si tal, que si cual, y al contrario, ahora tengo estas grandes revelaciones. Todos esos 3 mensajes que yo tengo el objetivo de dar, sé que son así, son certezas mías. Sé que existe el sentido de la vida, que podemos llegar a ser dioses, por ejemplo. Lo he tenido en revelaciones como esas, posteriores que he tenido también, con mi pareja, por ejemplo. Llegué incluso a tener telepatía con ella, enorme, increíble. También, hace no mucho tuve la revelación de que existe el propio sentido de la vida. Es más, a veces he llegado incluso a hablar con árboles. Sí, has oído bien, con árboles. Muchos árboles, de hecho, son dioses. Por increíble que parezca, son dioses, y he hablado con muchos de esos árboles dioses. Y de hecho, no es complicado hablar con ellos. También es algo que se puede enseñar y que puedo comunicar a través del podcast, por ejemplo. Y pues en aquella revelación que tuve hace no mucho de que existe el sentido de la vida, también pude tener una telepatía increíble con el propio Buda, Siddhartha Gautama en concreto, ¿no? Porque Buda son todos los iluminados. Incluso aunque nos separaran milenios de años de diferencia, da igual. Y me dio grandísimos mensajes. Fue un momento de más paz, claridad y revelador, incluso que aquel momento de tantísimo perdón del que hablaba. Se me fue revelado que existe el sentido de la vida, más cosas aún también. Y por increíble que parezca, tras eso pude saber que de hecho yo en mi encarnación anterior, la justamente anterior a la que estoy viviendo ahora, yo era el propio Siddhartha Gautama, el tan llamado muchas veces Buda. Por increíble que parezca, él mismo, o ella mejor dicho, eso ya se puede hablar, que en verdad en el fondo era mujer, solo un cuerpo de hombre, pero bueno, eso es otro tema. Tampoco tiene que ver eso con la transexualidad, o el transgénero, aunque bueno, un poco sí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y pues ella me lo mostró, que yo era ella, y que he reencarnado para volver a dar ese mismo mensaje que dieron ella, que dio Jesucristo, pero que con el tiempo pues, se va olvidando muchas veces, ¿no? Y nosotros, ellos, yo, venimos a recordar ese mismo mensaje, a difundirlo de nuevo como realmente es, y ayudar a muchas personas en ese proceso. Entonces sé que parece una completa locura, sé que soy una de esas personas que o es un loco o es un genio, ¿no? Bueno, yo digo que todos somos un genio en el fondo, ¿no? Pero como tú mismo dices en tus podcasts, sobre todo se valora una historia interesante, ¿no? Que contar, inspiradora. Yo creo que todo lo que he contado, todo ese desarrollo personal, ese vivir ahora yo también y feliz, de hecho, con mi pareja. Y en lo intelectual también, bueno, yo fui dado como si fuera un fracaso escolar cuando estaba en el instituto, con exámenes que tenían problemas físicos que yo ya cuando estaba en sexto de primaria los resolvía de cabeza, que se quedó flipado una orientadora mía al ver cómo los resolvía y luego los suspendí. ¿Es solo cosa mía entonces? Ahora de hecho estoy viendo a ver si encuentro empleo de campo. Yo hasta ahora estaba en la universidad, en la carrera de filosofía, pero también ha sido una gran decepción para mí. Eso más que filosofía lo veo al contrario, ¿no?
Y de hecho probé un día en un empleo de campo y me fue genial, me lo pasé genial, pese a que también es muy intenso, ¿no? Y nada de estas cosas me ha impedido llegar a todas estas revelaciones que poca gente se suele ver por ahí, al menos por la calle, ¿no? Uno mismo, que llega a estas cosas, aunque todos podemos llegar. Entonces creo que puedo ser un buen ejemplo o tener una buena historia de inspiración, inspiradora, de superación que contar. Entonces espero que te haya parecido interesante, que te haya gustado. Y pues nada, nos vemos en el podcast. Sientro. Hasta la próxima.